Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. En este video que van a ver ahora, voy a explicarles a ustedes cómo nosotros aplicamos el balance molar eh, genérico que nosotros desarrollamos hace 2 videos atrás, cómo nosotros aplicamos este balance molar al reactor de tanque con flujo, que es conocido como CSTR por la sigla en inglés de este reactor. Así que vamos a estar trabajando con el reactor que está enmarcado en rojo, justo en el centro de este slide. Fíjense que es un tanque parecido al reactor batch, lo único que va a tener una entrada y una salida de flujo, ¿verdad? Así que voy a tener un flujo de entrada y un flujo de salida. ¿Okay? Así que y obviamente, pues estos tanques pueden ser grandes o pequeños, ¿verdad? Dependiendo de la escala, podemos tener reactores industriales, podemos tener reactores pequeños en escala de laboratorio. Independientemente del tamaño del reactor, las ecuaciones que nosotros vamos a estar aplicando las podemos extrapolar a cualquier tipo de reactor siempre y cuando se satisfagan las presunciones que vamos a estar explicando próximamente. ¿Está bien? Así que, como les comenté, un tanque de CSTR, ¿verdad? Es un tanque donde yo voy a tener un flujo de entrada y un flujo de salida. Así que es muy parecido al reactor batch, al reactor por tanda que discutimos en el video pasado. Lo único que ahora vamos a tener un flujo entrando y un flujo saliendo. ¿Okay? Ahora, en este tanque nosotros podemos aplicar el balance molar que derivamos en el primer video de este capítulo. Sabemos que para cualquier sistema donde ocurre una reacción química, yo puedo expresar el balance molar utilizando el flujo de la especie que está entrando, el flujo de la especie que está saliendo del sistema, así que tenemos flujo de entrada de A, flujo de salida de A en la salida del reactor. Luego tenemos este término que habíamos dicho que es la generación, cuánto se genera de esta especie dentro del sistema, y esto lo igualamos a la acumulación de esa especie dentro del reactor. ¿Okay? Así que de la misma forma que nosotros aplicamos algunas aproximaciones y presunciones en el reactor por tanda, el reactor batch, vamos a hacer lo mismo para este sistema. Y una de las presunciones que vamos a hacer, a diferencia del reactor batch, en este caso nosotros vamos a estar trabajando con estado estacionario. Cuando nosotros estamos trabajando con flujos, usualmente los modelos matemáticos aplican solamente cuando el sistema alcance estado estacionario. Estado estacionario, como lo dice esta ecuación, quiere decir que no hay variaciones de los moles con respecto al tiempo. Físicamente, eso quiere decir que si yo cojo muestras a la salida en el efluente de este tanque, si yo cojo muestras a diferentes tiempos, yo voy a tener flujos que van a estar oscilando en un valor promedio y que esos valores pues no van a estar cambiando como función de tiempo y que van a promediar a un valor promedio y que, ¿verdad?, oscilan y no vamos a tener ni aumentos ni disminuciones considerables de ninguna variable a la salida del reactor. ¿Okay? Así que el modelo que nosotros vamos a estar utilizando para escribir el reactor CSTR, estamos conscientes de que envuelve solamente sistemas en estado estacionario. Lo próximo que la próxima presunción que vamos a aplicar en este modelo es que vamos a asumir que tenemos un mezclado perfecto, como lo hicimos para el reactor batch, eso hacemos un dibujito de steer, ¿verdad?, agitador, dentro del tanque. Lo que quiere decir eso es que la integral de RA con respecto a volumen, la podemos igualar a la rapidez de reacción multiplicada por el volumen. Físicamente, eso quiere decir que si yo cojo una muestra en la esquinita de arriba de este tanque, o en la esquinita de abajo, o en el centro, o en cualquier parte, no importa dónde yo coja la muestra en este tanque, yo voy a tener la misma distribución de concentraciones y fracciones molares. Así que yo no voy a tener una distribución espacial de concentraciones o de flujos molares, no voy a tener nada precipitándose en el tanque, en el fondo del tanque. Obviamente, para que esto sea cierto, pues tenemos que asegurarnos que el agitador hace su trabajo correctamente y que no tenemos variaciones con el agitador, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que quiere decir. Y más allá de que no haya distribuciones espaciales dentro del reactor, o sea que si yo cojo una muestra aquí a mano izquierda o justo donde está el efluente, yo voy a tener exactamente las mismas fracciones molares, las mismas concentraciones. Lo que implica esto es que la composición y las concentraciones dentro del tanque son iguales a las composiciones y a las
las composiciones, las fracciones molares, las concentraciones que yo voy a tener en el flujo de la salida del reactor. Y eso es una de las implicaciones que tiene también esta presunción en este tipo de reactor CSTR. Así que cuando aplicamos estas presunciones a nuestro balance molar se reduce a esta ecuación. Tenemos el flujo de entrada de la especie A menos el flujo de salida de la especie A, más lo que se genera de esa especie, va a ser igual a 0 porque estamos despreciando la acumulación de esa especie en el tanque. Así que básicamente esa es la ecuación del balance molar para un CSTR y podemos despejarla para el volumen, y esto se le conoce a esta ecuación como la ecuación de diseño de un CSTR. La razón por la cual es una ecuación de diseño es que nos permite estimar el volumen necesario para que en un sistema yo pueda cambiar las condiciones de flujo de unas condiciones iniciales de F a 0 a las concentraciones que yo quiera a la salida del reactor. Así que al utilizar esta ecuación, yo estoy calculando el volumen necesario para que el flujo a la salida tenga unas especificaciones particulares, que son las que yo quiero, según las condiciones que están entrando al sistema. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esta ecuación de diseño? Vamos entonces a verlo aplicado a un problema. Vamos a trabajar con una reacción de isomerización, que es también de primer orden con respecto a. Tenemos la constante de reacción, que es consistente con una reacción de primer orden, que es 0.23 minutos a la menos 1. Y esta reacción se lleva a cabo en un CSTR, en un reactor como el que estamos trabajando, que tiene mezclado perfecto. Y lo que me pide el enunciado del problema es que debemos calcular el volumen de reactor del CSTR necesario para reducir un 10% la concentración de entrada de la especie A. Y además de esto, nos están diciendo que el flujo volumétrico es 10 litros por minuto. ¿Okay? Así que fíjense que tenemos bastante información en este problema. Lo importante es que estamos trabajando con un CSTR. Así que antes de nosotros empezar a resolver ecuaciones a lo loco, lo primero que vamos a hacer, y lo primero que vamos a hacer en todos los problemas de cinética, es hacer un esquema. Un esquema donde nosotros vamos a poner las variables que tenemos, la información que tenemos y lo que nos está pidiendo el problema. Así que la variable de interés aquí es concentración, porque tenemos una concentración de entrada y lo que nos está pidiendo el problema es el volumen requerido para que la concentración a la salida tenga un 10%, un valor correspondiente a un 10% del valor de la entrada. ¿Okay? Y bueno, pues además, eso es lo que nos está pidiendo el enunciado del problema y nos está dando también el flujo volumétrico de entrada. ¿Okay? No nos ha dado los valores de las concentraciones iniciales, pero nos da el flujo volumétrico de entrada. Así que vamos entonces, una vez que nosotros hacemos el dibujito con las variables y con las variables que tenemos y lo que estamos buscando, luego vamos a aplicar las presunciones que le vamos a someter al sistema. Vamos a presumir que nuestro sistema está en estado estacionario. Eso obviamente lo que implica es que no tenemos acumulación, que los cambios de moles con respecto al tiempo van a ser igual a 0, porque es un sistema de flujo. Luego también vamos a aplicar que tenemos un mezclado perfecto, por eso tenemos este dibujito de nuestro agitador, que eso básicamente nos permite igualar la generación de A a la rapidez de reacción multiplicada por el volumen. También vamos a presumir que el flujo volumétrico es constante en el reactor y que va a ser igual a 10 litros por minuto. Y esto es una presunción que la podemos hacer siempre que nosotros tengamos sistemas en fase líquida. Cuando tengamos sistemas, reacciones que ocurren en fase líquida, para efectos de este curso no vamos a estar considerando soluciones no ideales, vamos a despreciar cambios en densidad y por lo tanto vamos a presumir que los flujos volumétricos permanecen constantes. Así que si yo quiero calcular el volumen requerido para llegar a unas condiciones particulares a la salida del reactor, pues tenemos que utilizar la ecuación de diseño particular para el CSTR. Y bueno, pues la ecuación de diseño es la que derivamos en el slide anterior, donde tenemos el flujo de entrada menos el flujo de salida, más la generación, ¿verdad? Y eso es igual a 0, así que despejamos para V, porque es la variable que estamos buscando, y esa viene siendo la ecuación de diseño que tenemos que utilizar. Bueno, sabemos que para poder utilizar cualquier ecuación de diseño necesitamos conocer la rapidez de reacción, que es lo que está en el denominador de esta ecuación de diseño. Así que la ecuación de diseño ya nosotros la tenemos, pero fíjense que cuando nosotros
¿verdad? Lo próximo que tendríamos que hacer sería sustituir la rapidez de reacción en la ecuación de diseño, pero fíjense que nuevamente nos volvemos a topar con el problema de que tengo más variables de las que puedo trabajar, porque, bueno, pues porque la rapidez de reacción en términos de concentración, en el numerador yo tengo flujo, y bueno, pues la verdad es que no tengo ninguna de las dos, solamente tenemos las condiciones de concentración a la salida, así que tenemos que expresar esta ecuación de diseño en términos de concentraciones, que es la variable con la que tenemos que trabajar. ¿Sí? Así que esta es la ecuación de diseño que tenemos, sabemos que esta es la rapidez de reacción, próximamente lo que tenemos que hacer es combinarla, y bueno, pues el próximo paso es relacionar, expresar esta ecuación en términos de la variable de interés, que en este caso dijimos que era la concentración. Así que sabemos que el flujo molar y la concentración se pueden relacionar utilizando el flujo volumétrico, así que la concentración de A está dada por el flujo molar de A dividido entre el flujo volumétrico. Aquí estamos asumiendo flujo volumétrico constante, así que podemos utilizar flujo volumétrico inicial en el denominador en este problema. Ahora fíjense que lo que yo tengo que hacer en este problema es expresar esta ecuación donde la única variable sea la concentración de A. Así que tenemos que despejar por FA para entonces expresar FA en términos de concentración. Y bueno, pues tenemos el flujo de entrada y el flujo de salida, que ninguna de las dos variables, ninguno de los dos términos lo conocemos, así que calculamos el flujo de salida de A como la concentración de A multiplicada por el flujo volumétrico inicial, y el flujo inicial de A estamos calculándolo con la concentración inicial y el flujo volumétrico inicial. Noten que yo estoy utilizando el flujo volumétrico inicial porque mi sistema es un sistema en fase líquida y estamos asumiendo que el flujo volumétrico es constante. No siempre podemos hacer esta presunción, pero para sistemas en fase líquida pues lo podemos hacer. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues ya tenemos una relación, tenemos la relación de flujo molar con concentración para condiciones de salida y condiciones de entrada al reactor. Lo próximo que tenemos que hacer es sustituir estas dos ecuaciones en la ecuación número 3, en el numerador de la ecuación de diseño. Así que sustituyendo estas dos ecuaciones en el numerador, terminamos con la expresión que está aquí a mano derecha, y fíjense que yo puedo ahora sacar el flujo volumétrico como factor común, y pues esta es con la ecuación que tenemos. ¿Okay? Ahora, una vez tenemos esta ecuación, fíjense que yo no tengo la concentración exacta que quiero, solamente el enunciado me dice que estamos calculando el volumen necesario para que la concentración de a la salida alcance un 10%, por lo tanto, yo voy a aplicar esta ecuación, ¿verdad? Lo voy a sustituir en mi ecuación de diseño número 4, y de esa forma, cuando yo sustituyo, pues podemos apreciar que al yo sustituir esa ecuación, que cancelan las concentraciones iniciales. Así que terminamos con una ecuación que, si se fijan, ¿verdad? Tenemos el flujo volumétrico, que ha estado el enunciado, tenemos 1 menos 0.1, que es ya un valor numérico, tenemos la constante de reacción que está provista en el enunciado, así que terminamos entonces con un problema que solamente requiere la sustitución de los valores, y fíjense que cuando yo voy a sustituir los valores en estas ecuaciones, yo usualmente, y les recomiendo que siempre hagan, pongan las unidades en la ecuación. De esa forma ustedes van a percibir, se van a dar cuenta si tienen algún error en las ecuaciones, o si tienen algún, ¿verdad? Si hay algo mal, o si hay algunas unidades que no están consistentes, que es un error clásico que cometen en este curso cuando no cambian las unidades, ¿verdad? Si me dan el flujo volumétrico por segundo en vez de minutos, pues tendríamos que estar conscientes de que en las unidades de minutos, pues, o sea, el flujo volumétrico tiene que estar consistente con las unidades que tiene la constante de reacción. ¿Okay? Así que, bueno, pues para yo calcular el volumen, sencillamente pues aplicamos esta ecuación, sustituimos, ¿verdad? Le aplicamos los términos, ¿verdad? Evaluamos la matemática, y eso resulta en un volumen de 391 decímetros cúbicos. Fíjense que nosotros estamos aplicando un modelo matemático para describir nuestro sistema, para poder predecir qué volumen yo necesito para que las condiciones a la salida sean las condiciones que yo quiera. ¿Sí? Claro, para que ese volumen sea cierto y que cuando yo lleve a cabo mi reacción en 391
decímetros cúbicos y que yo tenga entonces un 10% de la concentración de entrada. Para que eso sea cierto, tenemos que recordar que tenemos que tener mezclado perfecto, que tenemos que tener una constante de reacción evaluada a la temperatura que se lleva a cabo la reacción, porque la constante de reacción depende de temperatura, y tenemos que asegurarnos de que estamos evaluando nuestro sistema en estado estacionario. Así que, bueno, pues, esas aproximaciones son bien importantes que la podamos implementar experimentalmente, ¿verdad? De forma tal de que el modelo y que las observaciones experimentales tengan concordancia. Bueno, pues con esto terminamos el video de CSTR. En el próximo video ustedes van a aprender cómo implementamos el balance molar en reactores tubulares. ¿Está bien?